Hola, les habla el profesor. Si estáis acá es porque escucharéis cosas muy importantes para los tiempos de hoy. Junto a Bruce y Mutual de Seguridad nos ocuparemos de que lo hagas de manera segura, ¿vale? Y para eso usted tiene un plan, ¿cierto, profesor? Sí, claro. Conéctate seguro con Mutual de Seguridad, con consejos que te permiten prevenir riesgos mientras te conectas de manera remota. Dígame, profesor, ¿puedo verlo acostado en mi cama? Mejor busca un asiento que mantenga tu postura confortable y una mesa para tu ordenador. Mantente derecho con la posición de tu cuello. Así evitamos dolores lumbares o articulares. ¿Y si me conecto sentado en mi sofá, cómodo y seguro? Insisto, te recomiendo una silla con apoyos que mantengan tus codos, espalda y cadera totalmente rectas. Profesor, si quisiera unirme a este evento, pero estoy en una misión con una bomba a punto de explotar, ¿puedo? Antes que nada, termina la misión, desactiva esa bomba y luego buscas un lugar seguro con poca afluencia de gente. ¿Y si estoy en una persecución? Lo mismo, con la diferencia que si conduces o caminas no puedes usar tu smartphone, te expones a un accidente, ya lo sabes eso, tío. Por eso, si el evento te sorprende en el camino, detienes el vehículo y disfruta de la jornada. Profesor, si salgo en una misión con Lara, ¿me puedo conectar? Claro que sí, recuerda siempre llevar puesta tu mascarilla, mantener distanciamiento físico, las manos desinfectadas con alcohol gel en todo momento y buscar un lugar donde ver el evento, evitando así el tránsito de personas. Ok, rayos, profesor. Usted tiene todo bajo control, ¿eh? Para eso estamos junto a Mutual de Seguridad, para prevenir. Ahora ya conectados con la prevención, podemos comenzar. 3, 2, 1, ¡vamos! Cambio y fuera, profesor. Buenos días, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ignacio Puebla, jefe del Departamento de Cultura y Seguridad de Mutual, y les quiero dar la bienvenida a este nuevo encuentro que hemos denominado Más Prevención para un nuevo contexto, salud mental en tiempos de COVID. En esta oportunidad nos va a acompañar, vamos a contar con la participación de Giovanna Frencia, quien es psicóloga coordinadora de Mutual de Seguridad, y para dar inicio a esta actividad, les quiero pedir a todos mantener los micrófonos en silencio durante este webinar. De este modo evitamos generar inconvenientes durante la transmisión y a seguir los consejos de nuestros dobles de acción, ¿cierto? Nuestro querido profesor y Bruce, que pudimos ver en el video. Asimismo, les comento que una vez finalizada la presentación tendremos un espacio de conversación y para eso invitamos a todos y a todas a realizar sus preguntas e inquietudes a través del chat que está disponible en esta plataforma de Zoom. A continuación, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Buenos días, Giovanna. Gracias por acompañarnos hoy. Te invito a que puedas comenzar con el contenido de este webinar. Salud mental en tiempos de COVID-19. Así que adelante, Giovanna. Gracias, Ignacio. Voy a compartir pantalla y, a ver, lo primero es saludarlos a todos y a todas y agradecer el interés en este tema, y tal como decía Ignacio, la invitación es a poder revisar algunos conceptos para ponerlos en la mesa e invitarnos a reflexionar en relación a este gran tema que es hoy día ya tan importante como lo ha sido la crisis sanitaria por el COVID-19, ya la crisis de salud mental, como se ha llamado también. Entonces, para dar inicio a esto, me gustaría, ¿cierto?, poner como una primera distinción que nos va a ayudar, ¿cierto?, en esta presentación, es decir, que efectivamente la salud mental es el fundamento del bienestar individual, ¿ya? Y también de un funcionamiento que sea eficaz de la comunidad. Por lo tanto, este sustrato es vital para poder desempeñarnos, para poder funcionar en el día a día y evidentemente también en el ámbito laboral.
Y digo esto porque cuando uno analiza, ¿cierto?, la cantidad de tiempo que uno pasa en el trabajo, fundamentalmente es la mayor parte del día. Y desde ahí la importancia también de generar contextos que sean nutritivos en el ambiente laboral, que vayan a favorecer nuestra salud mental. Por lo tanto, hace mucho sentido, ¿cierto?, replantearnos, repensarnos en un nuevo contexto que está dado en relación a la experiencia que hemos vivido y que seguimos viviendo en esta pandemia por el COVID-19. Bueno, lo primero es invitarlos a poder traer, ¿cierto?, si quisiéramos en una especie de línea de tiempo, a recordar cómo han sido los desafíos, cómo han sido las exigencias que teníamos que enfrentar producto de esta pandemia por el COVID-19. Y probablemente si pensamos desde el primer brote que fue en marzo, ¿ya?, hasta hoy día, que ya han pasado casi 6 meses, en relación a estas nuevas exigencias, a tener que adaptarnos a un nuevo contexto en donde hemos tenido, ¿cierto?, que privarnos de libertades como movilidad por el confinamiento, en virtud de cumplir las medidas, ¿cierto?, sanitarias, podemos mirar que probablemente el cómo nos hemos ido sintiendo ha ido también cambiando, ha tenido ciertos pics, hay toda una serie de cosas que han ido sucediendo. Y en particular, el impacto que ha tenido esta pandemia está bastante vinculado a cómo ha cambiado la manera que hemos tenido de funcionar en lo cotidiano, en el día a día, ¿cierto? Y que nos ha exigido emocionalmente bastante. Aquí aparecen algunas imágenes que representan, ¿cierto?, esto que les menciono. Fundamentalmente yo diría que partimos en esta pandemia con esta sensación de incertidumbre, no sabemos lo que se nos viene, cómo va a ser esto, y que esta incertidumbre ha ahondado muchísimo en lo que ha sido la angustia y la ansiedad. Y en ese sentido, hemos podido experimentar inicialmente esta sensación de pérdida de control, que poco a poco, a medida que hemos ido conociendo un poco más del virus, que se ha entregado información respecto a cuáles son las medidas que tenemos que adoptar para poder movilizarnos, para poder hacer nuestras actividades diarias, poco a poco hemos ido entrando en un proceso de adaptación, ¿ya? Que hoy día, ya a casi 6 meses, lo que podemos decir es, mira, ya sabemos que tenemos que cumplir con ¿cierto?, las medidas de protección, ya probablemente no hemos tenido que desafiar en el uso de nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para poder mantener el contacto con otros a propósito de la indicación de tener este distanciamiento físico, pero que no sea un distanciamiento emocional o social. Por lo tanto, estas situaciones, ¿verdad?, que hemos ido viviendo han ido de alguna manera ayudándonos a ir a adaptarnos a estos desafíos ambientales que se nos han presentado, y también hemos tenido que vivir, ¿cierto?, la experiencia de tener que conciliar nuestra vida personal, familiar y laboral, ¿cierto?, de la mejor manera posible a propósito de la experiencia del teletrabajo para muchos de ustedes probablemente, en donde en un mismo espacio tienen que convivir estos distintos ámbitos. Aparece acá la importancia de las conversaciones al interior de las familias, porque esto ha modificado las dinámicas, ¿cierto?, en los grupos familiares, en el hogar, porque hemos tenido que poder de alguna manera planificarnos para poder rendir en el trabajo, pero también para poder cumplir con las necesidades de cuidado de los niños, ¿cierto?, y de apoyo también, sin ninguna duda, a lo que es el grupo familiar. Entonces, este es un primer elemento a poner en la mesa, ¿cierto? Nos hemos visto desafiados a poder adaptarnos a estas nuevas exigencias ambientales que han modificado la manera de funcionar en nuestro día a día. Ahora, es importante entonces, como les decía, en este contexto, ¿cierto?, poder revisar, bueno, cuáles han sido las principales preocupaciones que han surgido.
Y ahí le voy a pedir, ¿cierto?, a Ignacio también que me pueda ayudar en poder compartir, ¿cierto?, o que ustedes nos puedan compartir sus preocupaciones. Si tuvieran que a lo mejor ojalá poder escribir en el chat una o dos palabras que reflejen sus principales preocupaciones en este contexto, les pido que ahora lo puedan escribir para que los podamos compartir y desde ahí también poder ir ampliando, ¿cierto?, esta fotografía que se las quiero presentar en esta exposición, ¿cierto? ¿Cuáles han sido las principales preocupaciones? ¿Qué nos ha ido, cierto, pasando? Claro, aquí, cierto, aparece el tema de enfermar, el temor al contagio, cierto, perder el trabajo, por aquí dice. Franco también habla de contagiarse y puede perjudicar a la familia, ¿verdad? Patricia habla del temor, de la angustia, el temor también a los traslados. Cumplir los protocolos de salud, también como una preocupación relevante, ¿ya? El miedo generalizado aparece también acá, el agotamiento. A propósito, probablemente también este desgaste emocional tiene que ver con lo prolongado que ha sido el confinamiento, ¿cierto? Enfermar a la familia, cuidado del adulto mayor, incertidumbre. Contagio y angustia. Súper relevante esto, porque uno de los primeros elementos centrales en el contexto de esta pandemia es la incertidumbre, que yo les decía, que ahonda en esta angustia, y también el temor al contagio, ¿ya? Problemas sociales en nuestro país. Esto es súper relevante también porque ya veníamos de una crisis social desde octubre del año pasado arrastrando, que también eso ha influido en la percepción de sentir que ha sido mucho más prolongado este escenario adverso, ¿verdad?, al que nos hemos visto enfrentados. Ahora, les agradezco a cada uno el compartir, ¿cierto?, cómo lo han vivido, cuáles han sido las principales preocupaciones que les han surgido, y me gustaría, ¿cierto?, poder llevar y, de alguna manera, a poder reflejarles acá cuáles han sido también las preocupaciones que han aparecido en este estudio, que fue realizado por la Fundación Chile Unido. Esto fue en julio de este año, ¿ya? Y se les consultó, ¿cierto?, a los trabajadores respecto a las principales preocupaciones que habían manifestado en este contexto, pero está dado más bien, ¿cierto?, a cuáles fueron esas preocupaciones que se manifestaron a los equipos de recursos humanos en el contexto de esta pandemia. Y aquí es importante, efectivamente, reflejar que la preocupación más relevante tiene que ver con esto de la incertidumbre, con los aspectos emocionales asociados, ¿cierto?, a esta pandemia, como la angustia, la ansiedad que nos ha generado, ¿ya? Esa es la preocupación, yo diría, número uno, ¿cierto? Pero también, si ustedes se fijan, en una segunda posición aparece la incertidumbre asociado a la situación de la organización. Por ahí ustedes compartían también esa preocupación. ¿Qué va a pasar con mi lugar de trabajo? ¿Verdad? ¿Cómo nos va a afectar también, o va a afectar mi fuente laboral? Y un tercer elemento tiene que ver con la dificultad para trabajar en la casa, que nos ha desafiado, como yo les decía al comienzo, de manera muy potente respecto a cómo conciliar nuestra vida personal, familiar y laboral, ¿ya? Esas tres preocupaciones han sido centrales. Indudablemente que si nosotros hiciéramos esta pregunta en marzo o abril, al inicio de la pandemia, quizás también podríamos ver algunas pequeñas ciertas acentuaciones a lo mejor en lo que tiene que ver con el temor al contagio, que era fuertemente, ¿cierto?, uno de los motivos más importantes de angustia, sobre todo para aquellos trabajadores que están en la primera línea y que tenían que seguir trasladándose a sus lugares de trabajo, que no tenían la posibilidad, ¿cierto?, de teletrabajo a propósito de estar desarrollando sus labores en organizaciones que entregan servicios esenciales, ¿ya? Por lo tanto, este aspecto está fuertemente marcado junto con la incertidumbre también, ¿ya? Y probablemente en el momento que estamos hoy día, en la fotografía de hoy día, ¿cierto?, que se ha activado el plan de retorno, también se han reactivado también el temor al contagio, me tengo que trasladar todos los días en transporte público,
cómo nos vamos a cuidar en mi lugar de trabajo, etcétera. Entonces, es un contexto que es bien dinámico, pero que fundamentalmente está marcado por la incertidumbre, por la angustia, ¿verdad? Por estas manifestaciones emocionales. Ahora, cuando hacemos doble clic específicamente en lo que ha significado, ¿cierto?, esta pandemia para el personal sanitario, para aquellos que han estado en la primera línea de respuesta en esta crisis sanitaria, es importante relevar que las preocupaciones que aparecen en el equipo de salud, ¿verdad?, fundamentalmente lo que se ha visto y lo que se ha estudiado tienen que ver con ¿qué? Con la sensación de vulnerabilidad y fragilidad, ¿ya? El miedo a ser infectado, ¿ya? También el temor a que exista una falta de elementos de protección personal, a propósito, ¿cierto?, de que estamos expuestos permanentemente a la fuente de contagio, y por supuesto también aparecía en las preocupaciones que ustedes compartieron también en el chat, este temor, ¿cierto?, a contagiar a la familia, a nuestros seres queridos. Pero también se ha visto que las preocupaciones que han ido experimentando los equipos de salud también están vinculados a confusión, desorientación, y sobre todo yo diría, esto ha sido súper fuerte al inicio de la pandemia. ¿Por qué? Porque surgieron un sinnúmero de protocolos, ¿verdad?, que fueron modificándose, porque también es cierto que el conocimiento respecto a este virus era bastante limitado, y conforme hemos tenido que ir adaptándonos ha ido apareciendo nueva información, ¿cierto?, y nuevas indicaciones a cumplir por la autoridad sanitaria. Ahora, la sobrecarga laboral y el agotamiento también ha sido una preocupación muy, muy relevante. Se han tenido que cumplir extensas jornadas laborales, ¿verdad?, en donde ha significado un importante desgaste. Además de la presencia de sentimientos de impotencia, ¿ya?, respecto a tener que lidiar con el sufrimiento humano, poder, ¿cierto?, quizás tener la sensación de hacer mucho más de lo que pude haber hecho, y que también es comprensible y es natural que nos pase cuando estamos enfrentados al dolor, ¿ya? Estas son las preocupaciones que se han ido relevando particularmente, como yo les decía, en este tiempo, y que también ha implicado una mirada, ¿cierto?, de atención y también de contención importante en este rubro, ¿ya? ¿Por qué? Porque la evidencia muestra que es una población de mayor riesgo, ¿cierto?, que están permanentemente y día a día expuestos en esta situación de crisis sanitaria, ¿cierto? Ahora, si tuviéramos que hacer esta traducción de estas principales preocupaciones en relación a ciertas manifestaciones que se han estudiado, que están evidenciadas, ¿cierto?, en los contextos en general de las pandemias, podemos decir que existen publicaciones ya desde marzo de este año en donde se fueron revisando, ¿cierto?, y consolidando la evidencia que hay respecto a cuál ha sido el impacto psicológico de las pandemias en general, a propósito de experiencias como el SARS, ébola, en la crisis sanitaria que tuvimos por la influenza H1N1, que fue en el 2009-2010 más o menos, ¿cierto? Y desde ahí los elementos que aparecen, que se resaltan ahí, tienen que ver con, efectivamente, de manera, ya lo hemos dicho, ¿cierto?, central, es la percepción de vulnerabilidad, de peligro, ¿cierto?, la incertidumbre que genera estas situaciones, ¿ya?, en donde tenemos la sensación de que hemos perdido el control. Teníamos la percepción de un mundo, ¿cierto?, seguro, confiable, que de alguna manera se quiebra esa confianza y nos genera esta sensación de, ¿cierto?, de falta de control y de certeza, finalmente, asociado a todo lo que tiene que ver con estas manifestaciones emocionales de angustia, de temor, para poder enfrentar esto. Y ya, fundamentalmente, también dado por esta percepción de prolongación, que es efectiva, que se ha dado en estos meses, agotamiento físico, sostener situaciones, en el fondo, de incertidumbre, son bastante, ¿cierto?, desgastantes. Pero también es cierto que lo que hemos ido viendo es que, bueno, frente a esta misma situación, este contexto de pandemia, las personas, ¿cierto?, reaccionamos o respondemos de manera muy distinta,
¿ya? Y a pesar de esa diversidad de respuestas, sí es importante dejar muy claro que todas esas respuestas, esas reacciones, son esperables en este contexto anormal, en este contexto atípico en el que nos hemos ido enfrentando, que es muy dinámico, ¿ya? Y que ha generado, ¿verdad?, el desafío de tener que mover nuestros recursos de adaptación para poder enfrentar esta situación. Ahora, ¿qué es importante mencionar acá? Es importante mencionar, ¿cierto?, que esta variabilidad en las respuestas que presentamos las personas ante situaciones adversas, ¿cierto?, ha sido estudiada. Ha sido estudiada y aquí hay algunas cosas que fundamentalmente me parece importante destacar para poder comprender lo que nos pasa en situaciones de adversidad, en situaciones de crisis, como el contexto en el que estamos. Y es decir, mira, efectivamente, cuando ocurren estas situaciones, no lo pasamos bien, ¿ya? Nos movilizamos emocionalmente, ya vimos, ¿cierto?, cuáles son las principales respuestas en este tipo de contexto, pero también es cierto que hay evidencia y estudios, que aquí les presento, ¿cierto?, el estudio de Bonanno, que tiene que ver con estudiar estas evoluciones de estas respuestas, cuáles son las evoluciones más prototípicas en las personas, en estos contextos, ¿cierto?, de adversidad. Y la buena noticia acá es decir, mira, efectivamente la gran mayoría de las personas en contextos de adversidad, viviendo situaciones con un potencial, ¿cierto?, traumático, lo que hacemos es, ¿cierto?, tener una afectación emocional que más bien es leve, que afecta, ¿cierto?, nuestro funcionamiento, pero que no lo limita en relación a poder ejercer las labores diarias, el cuidado de otros. Por lo tanto, nosotros, a pesar de no sentirnos bien, podemos por cumplir los desafíos que tenemos en el día a día, en el trabajo, ¿ya? Y eso desde el momento que vivimos el evento y de manera indefinida. Por lo tanto, ahí lo que aparece es la capacidad que tenemos los seres humanos de recuperarnos espontáneamente ante situaciones adversas. En la gran mayoría de las personas tenemos esa trayectoria. Ahora, hay otras personas que efectivamente al vivir experiencias adversas, ¿cierto?, experimentan un malestar que afecta el funcionamiento o compromete este funcionamiento, ¿cierto?, diario, habitual, de manera, ¿cierto?, importante, sobre todo, ¿cierto?, pensamos de 3 a 6 meses, ¿cierto?, pero después de eso viene, ¿cierto?, una disminución en este malestar y una recuperación, un poder volver a hacer estas labores, poder volver a funcionar en la vida cotidiana sin mediar ningún tipo de tratamiento ni ningún tipo, ¿cierto?, de ayuda especializada. Esa es una trayectoria que también es importante, aproximadamente del 30% de las personas. Y hay otras, ¿cierto?, respuestas que apuntan más bien a manifestaciones, ¿cierto?, que se mantienen en el tiempo, esta disrupción del funcionamiento. Las respuestas retardadas tienen que ver a lo mejor con estas manifestaciones de malestar que se dan ya pasado un tiempo, pasado los 6 meses, y que se sostienen. Y que ahí hay un abordaje que es distinto, que es más especializado, junto con aquellos grupos, ¿verdad?, que pudieran también tener esta misma evolución, ¿cierto?, más crónica. Y ese es el porcentaje más pequeño, ya aproximadamente un 5% de la población que va a requerir una ayuda distinta y que probablemente ahí también lo que tenemos que pensar es que responde a ciertos factores de riesgo, a ciertos niveles de vulnerabilidad, ¿ya? Y eso también está estudiado y está, ¿cierto?, documentado también para poder hipotetizar, ¿cierto?, respecto a estas trayectorias. Por lo tanto, ¿esto qué nos dice? ¿Qué nos muestra? Nos muestra que los seres humanos tenemos la capacidad de recuperarnos espontáneamente, ya utilizando solo los recursos resilientes que tenemos. Es decir, no necesitamos terapia, no necesitamos una atención clínica especializada para poder, ¿cierto?, sobreponernos ante este malestar que experimentamos, que es real, que nos pasa, que es esperable, ¿cierto?, en situaciones adversas, y podemos salir adelante. Y eso
es central para poder también de alguna manera generar una construcción de caminos, ¿cierto? De buenas prácticas que nos ayuden en esta recuperación espontánea que está como una capacidad, ¿cierto? Más natural. Y nos lleva a un concepto que es tremendamente importante, que tiene que ver con la resiliencia, que yo creo que todos lo hemos escuchado, que muchas veces se conceptualiza, ¿cierto?, como la capacidad de sobreponerse ante situaciones de adversidad. A mí me parece, y quería compartirles una conceptualización, ¿cierto?, que me parece que es bien bonita, porque tiene que ver con instalar un término o asociar un término más familiar como la restauración. Y en este concepto, ¿cierto?, que se proponen estos autores, ¿cierto?, hablan de efectivamente que hay un proceso que vivimos las personas, ¿cierto?, que, como dice acá, atravesando crisis de diferente naturaleza, no solo siguieron viviendo una vida normal, sino que al haber sido quebradas como un cristal por la adversidad, juntaron esos pedazos de vidrio para construir el más hermoso vitral, ¿ya? Entonces, pone aquí, ¿cierto?, el concepto de la restauración o la autorrestauración, que es un concepto tal vez más familiar para recordar esta capacidad inherente en el ser humano de recuperarnos espontáneamente ante la adversidad. E incluso como este concepto lo indica, algunas personas no solo recuperan este funcionamiento previo, sino que también hay un crecimiento, una oportunidad de crecimiento, ¿ya? Después de vivir estas situaciones que son bien extremas, bien intensas emocionalmente. Ahora, esta capacidad es fundamental, es un componente importantísimo, importante acá en la salud mental y emocional, ¿ya? Y lo que se ha visto y la evidencia muestra que el apoyo social es el factor, ¿cierto?, por excelencia predictor de resiliencia, ¿ya? Ahora, aquí yo quiero hacer una distinción, porque sí, yo creo que aquí lo importante es decir que tiene que haber una percepción de apoyo social por parte del afectado. Es decir, no solo, ¿cierto?, que existan grupos, que existan personas que están disponibles, sino que yo sentir que tengo ese apoyo disponible. Y probablemente esa pequeña distinción lingüística de la percepción de apoyo social es súper relevante de cara a poder plantearnos ciertas prácticas que son saludables, ¿cierto?, de manera personal, de manera, ¿cierto?, también colectiva, ¿cierto? Y aquí nuevamente voy a poner el acento porque lo que vamos a ver en las próximas, ¿cierto?, slides tiene que ver con esto, el cómo poder promover este apoyo social y la evidencia que sustenta esto, como yo les decía, tiene que ver con que el apego, ¿ya?, genera una sensación de calma, que nos ayuda a regularnos emocionalmente, ¿ya? Por lo tanto, percibir el contacto con otros es fundamental. Aquí me parece importante quizás compartir con ustedes algunas cosas que tienen que ver con algo que a lo mejor les suena, que tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos, con ese concepto, o también el primer apoyo psicológico, ¿ya? El apoyo psicológico, los primeros auxilios psicológicos más bien es una técnica para poder, ¿cierto?, ayudar a las personas a enfrentar las situaciones de adversidad. Y viene, ¿cierto?, apareciendo de manera importante ya en evidencias y estudios fundamentalmente respuesta ante las emergencias y los desastres, ¿ya? Concretamente, a nivel, ¿cierto?, del contexto nacional, el 2010 es un año bien importante para nosotros a propósito del terremoto, en donde también se pone, ¿cierto?, en relevancia el poder aplicar esta técnica, ¿cierto?, que es de ayuda para las personas y que no supone ningún tipo de apoyo especializado ni clínico, sino que tiene que ver, y aquí lo fundamental tiene que ver acá con poder poner al servicio de un otro que no lo está pasando bien, que está en una situación, ¿cierto?, de sufrimiento,
la presencia de una persona que tiene la, ¿cierto?, disposición de ayudar, de apoyar y ayudarlo a restablecer este equilibrio, ¿cierto?, emocional, que se ha visto quebrado por una situación de este tipo, adversa, compleja, estresante o crítica. Entonces, esto es importante ponerlo en la mesa porque cambia paradigma. Ya no son los psicólogos los únicos llamados a hacer intervenciones, ¿cierto?, para contener, sino que aquí hay una propuesta de involucrar a la comunidad, ¿ya? Y esto es relevante porque también ha ido desde ese tiempo a la fecha dándole mucho más fuerza a esta difusión de apoyo, ¿verdad? Incluso desde la OMS ya se promueve la utilización de esta técnica en los contextos de emergencias y desastres, ¿ya? Y también han habido muchos desarrollos en términos de los protocolos de actuación que estructuran esta forma de ayudar y que nos van a ir orientando respecto a cómo poner en escena, ¿cierto?, este apoyo. Ustedes si buscan en internet, como les digo, hay un sinfín de protocolos, ¿cierto? Aquí aparecen algunos ejemplos en relación a protocolos españoles como el acercarse, hay un protocolo de actuación que es el ABCD, el de la Universidad, ¿cierto?, Católica, que tiene evidencia, que yo diría que es de fácil aplicación, ¿verdad? Y que es bastante completo. Muy, muy importante también relevarlo si es que ustedes quieren introducirse en este gran tema, pero también a mi juicio y en mi opinión, me parece que también es súper importante el aporte que se ha hecho desde la Universidad de Johns Hopkins, que ha estudiado también el tema del trauma, de los primeros auxilios psicológicos, con las experiencias también que han tenido en Estados Unidos los huracanes, y ahí se propone, ¿cierto?, un enfoque que, como lo dice Everly acá, es entender este primer apoyo psicológico como una presencia compasiva y solidaria, que está diseñada ya para mitigar la angustia aguda, que es esperable, ¿cierto?, que decíamos que es comprensible en nuestros contextos, y también está orientada a evaluar la necesidad de mantener el cuidado de la salud mental, ¿ya? Lo que propone Everly es decir, mira, más que verlo como una técnica, más bien tiene que ser tratado como una conversación, como un estilo de conversación que está orientada a ayudar a las personas a recuperarse después de la adversidad, ¿cierto?, ante la adversidad, ¿ya? Por lo tanto, pone como eje central acá en este camino, en este proceso de acompañar a un otro, ¿cierto?, el establecer una relación que sea empática. ¿Y cómo se logra eso? A través de la escucha, a través de la escucha reflexiva o activa, ¿ya?, que tiene la función de poder hacer sentir a un otro que comprendo, o intento al menos comprender lo que le está sucediendo, ¿ya? Por lo tanto, es una propuesta también importante a tener en cuenta respecto a cómo humanizar este apoyo, cómo humanizar las conversaciones que se generan en estos contextos. Y que decir que las personas, ¿cierto?, estamos, yo diría, de manera más inconsciente tenemos estos elementos incorporados. ¿Y por qué digo esto? Porque sin ninguna duda que si ustedes recuerdan alguna situación compleja que les ha tocado vivir en esta pandemia o antes, ¿cierto?, porque la adversidad es parte de la vida, ¿cierto? Así que todos tenemos ahí en nuestros recuerdos algunas situaciones que han tenido estas características, y pensamos, bueno, situaciones en donde alguien, yo lo he sentido, ¿cierto?, como una ayuda para mí, podríamos mirar que efectivamente eso está teñido, ¿cierto?, respecto a la sensación que tenemos de haber sido escuchado, comprendido, ¿verdad?, no enjuiciado, y que esa persona estaba disponible para poder acompañarme en la pena, en la rabia, ¿verdad?, en la angustia que tenía en esa situación. Entonces, nosotros lo hacemos de manera, ¿cierto?, más inconsciente esto, pero este modelo, ¿verdad?, esta propuesta nos ayuda también a poner algunos elementos en la mesa que nos van a posibilitar cumplir este objetivo, ¿cierto?, de acompañamiento y de recuperación, ¿ya?
no quiero entrar en el detalle del modelo que se propone, pero sí me parece relevante hacer énfasis en al menos hay tres principios que declara la Organización Mundial de la Salud que están dados en los primeros auxilios psicológicos. Y me parece relevante ponerlos ahí porque nos ayuda, ¿cierto?, a ser conscientes en cómo tiene que ser este tipo de propuestas, ¿verdad?, y cuáles son los elementos centrales. El primer principio declarado por la Organización Mundial de la Salud en este contexto es, bueno, es observar. Observar. ¿Y qué significa? Cuando yo estoy enfrentado en una situación en donde tengo que prestar apoyo, es observar el contexto en el que está esa persona que ha vivido una situación adversa, crítica. Observar también cómo se encuentra esa persona, cuál es su lenguaje corporal, que nos va a dar cuenta de la emocionalidad que está viviendo esa persona, ¿cierto? Y también ahí yo incluiría también el ejercicio importante también de autoobservación. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy en una situación para poder apoyar a un otro? Eso es importante. Observar. El segundo principio es escuchar. Escuchar a la otra persona, escuchar lo que le ha sucedido, ¿cierto? Y en ese escuchar, asegurarnos que la persona se sienta comprendido. Por eso tiene el apellido de la escucha activa, ¿ya? Y ahí hay algunas técnicas que aparecen, que ahí vamos a dar un par de tips ahí en relación a eso, para poder posibilitar que se genere una relación empática de comprensión. Y además la escucha es la que va a marcar qué cosas tengo que hacer para ayudar a un otro. ¿Cuáles son las necesidades que aparecen en esa persona? ¿Qué requiere? ¿Cierto? Y el tercero y último principio relevante acá es conectar. Conectar con las redes de apoyo, conectar con instituciones, con la red personal, que son ciertos sus vínculos más cercanos a las personas que viven este tipo de situaciones. Y esto es súper relevante porque las redes sociales, ¿ya? O de apoyo, tienen ciertas funciones, y dentro de las funciones fundamentales que tienen es el apoyo emocional, además del apoyo material, ¿cierto? Y que ya hemos visto que es el factor protector en situaciones, ¿cierto?, en donde se quiere construir recursos de resiliencia. Por lo tanto, si tuviéramos que decir, bueno, ¿qué grabarnos a fuego cuando estamos hablando de primeros auxilios psicológicos? Es tener presentes estos tres elementos: el observar, escuchar y conectar con las redes de apoyo. Ya centrales, nos van a guiar en cómo podemos prestar ayuda, cómo podemos ser de utilidad en un contexto probablemente el más difícil de la vida de una persona. Y esto es relevante. En el contexto de la pandemia han también ocurrido situaciones que son bien difíciles en relación a cómo hacer frente a las pérdidas, ¿ya? Lamentablemente muchas personas han fallecido, y aquí también ha habido un importante impacto a propósito de que ha cambiado la forma de tener que vivir los rituales. O sea, probablemente ustedes han visto, producto de las medidas preventivas que se han establecido desde la autoridad sanitaria, muchas familias incluso no han podido asistir a los ritos funerarios, ha tenido que ser a través del uso de tecnología. Ha implicado, ¿cierto?, acompañar procesos de pérdida de una manera totalmente distinta a lo que teníamos antes incorporado, ¿ya? Ahora, dado que estamos en esta propuesta de no olvidar que el apoyo social es fundamental para ayudar al otro a regular emocionalmente, para poder facilitar, hay ciertas cosas que son importantes de tener en cuenta para poder efectivamente brindar una ayuda en estos contextos. Se han estudiado ciertas habilidades para el apoyo o la asistencia, ¿ya?, para poder construir una relación empática. Pero de alguna manera también la propuesta aquí tiene que ver con que esto es útil más allá de las situaciones adversas. O sea, el construir relaciones empáticas ayuda, ¿cierto?, no solo en este tipo de situaciones exigentes emocionalmente, sino que también para establecer mejores relaciones en el ámbito del trabajo, ¿verdad?, en todo aquello que significa conectar con un otro. Aquí aparecen, ¿cierto?, algunas de las habilidades que han tenido mayor evidencia en relación a esta utilidad para prestar esta asistencia. Ya dijimos. Sí. Sí, 2 minutos para ir cerrando, para que demos espacio a las preguntas.
Fundamentalmente tiene que ver con, yo me voy a quedar en dos acá, escuchar activamente, ya lo dijimos, y validar las emociones. ¿Y por qué validar las emociones? Porque ya revisamos cuando estábamos dando algunos elementos para comprender lo que nos pasa, eso, ¿cierto? Es esperable, es normal, y por lo tanto no hay que enjuiciar, hay que aceptar, reconocer y gestionar de manera saludable. Y aquí, como para ir cerrando, ¿cierto? Hay algunas recomendaciones que aparecen muy relevantes para proteger la salud mental. Está, ¿cierto?, puesto como un elemento central en la protección de la salud mental es mantener la rutina, así lo dice la OMS también, a propósito de que genera una percepción de mayor control, de mayor certeza, certidumbre, ¿cierto? Y aquí, en la situación de pandemia, no tiene que ver con el contagio del virus, sino que tienen que ver en cómo vamos a convivir con este riesgo, ¿ya? Por lo tanto, el mantener rutina es fundamental. Y aquí, ustedes lo han visto probablemente también en este tiempo, las estrategias de afrontamiento positivas que se destacan tienen que ver con, lo primero es atender a las necesidades básicas. Estamos en situaciones de estrés prolongado y el cuerpo necesita recuperarse. Hay ciertas respuestas que son fisiológicas, por lo tanto necesitamos dormir, alimentarnos, ¿verdad? Hidratarnos. Buscar el apoyo cercano de familiares y también de los compañeros. Hablábamos que este es el factor por excelencia, ¿cierto?, de protector. Evitar la sobreexposición a los medios de comunicación, incluso están las recomendaciones dadas desde la OMS, ojalá dosificar la información que consumimos, validar que sean fuentes confiables, ¿verdad? Y por lo tanto, también aquí tiene que ver con ser como bien conscientes a la hora de informarnos, de exponernos, ¿verdad?, a la información que está surgiendo, que además ha sido muy dinámica en el último tiempo. Y utilizar técnicas para la disminución del malestar emocional. Hay un sinfín, no voy a entrar en el detalle de esto, pero fundamentalmente va en la misma línea, es cómo recuperamos el equilibrio. Ahí hay unas propuestas de la psicología positiva que tienen harta evidencia, que ayudan a activar, ¿verdad?, el equilibrio emocional y es bastante favorecedor en ese sentido, además de establecer, ¿cierto?, rutinas de ejercicio a propósito del correlato fisiológico que tiene también, ¿cierto?, el estrés o estas respuestas. Y por último, pedir ayuda. Pedir ayuda cuando esto, ¿cierto?, se me sale de las manos en el sentido de que a pesar de practicar ciertas estrategias, siento, ¿verdad?, que no puedo solo, que no es suficiente. Y también ahí han habido un abanico de, ¿cierto?, propuestas, de buenas prácticas, de conexión con niveles de apoyo, ¿verdad? Entendiendo que en esta propuesta que se hace, el primer nivel más importante es la comunidad, y un segundo nivel tiene que ver con poder hacer este modelo de primer apoyo, y luego vienen los apoyos especializados, porque las personas ya sabemos que nos recuperamos espontáneamente. El concepto acá es el cuidado, ¿cierto?, propio, sin ninguna duda, pero más bien hoy día por las características, el contexto en el que estamos viviendo, es el cuidado mutuo. Eso es clave, ¿ya?, en la conexión. Todo lo que ha ido surgiendo a nivel organizacional también como medidas de protección de la salud mental, que probablemente ha sido lo que ustedes han ido implementando en sus empresas, tiene que ver con estos puntos, y con esto cierro. A propósito que hay un temor que es real, que es evidente el contagio, es proveer de elementos que sean materiales para la protección, ya, fundamental, para generar calma, ¿cierto? Establecer canales de comunicación que sean permanentes, bilaterales, ¿cierto?, para poder resolver dudas, orientar respecto a las medidas preventivas, a los apoyos que hay, etc. Y que la información que entreguemos sea constante, sea clara, precisa, protocolizada, oportuna. Y yo aquí cierro con esto, con esta idea que queremos dejar como en la mesa, es propiciar y mantener estos espacios de cuidado y de apoyo al interior de los equipos. Esto es central, esto es fundamental, y probablemente nos va a ayudar a construir un camino para una prevención, ¿cierto?, en este contexto, ¿cierto?, que hemos tenido que enfrentar y que supone y nos desafía a poner la salud mental hoy día como eje central del trabajo, ¿ya?, y de nuestras vidas, sin ninguna duda. Ignacio, voy a dejar ahí de compartir. Muchas gracias, Giovanna.
por tu presentación. La verdad es que es muy valioso quizá en estos días hablar de salud mental, sobre todo en este difícil escenario que ha significado la pandemia. Así que bueno, en este momento vamos a recoger las preguntas que nos han hecho, ¿cierto?, nuestra audiencia, que se han conectado a este webinar. Y les recuerdo que también pueden seguir formulando sus preguntas a través del chat. Nosotros vamos a estar ahí tomando sus preguntas para hacerle a Giovanna. Y yo quiero empezar con una pregunta que se ha ido repitiendo, porque quizás tú podríamos hacer un resumen, que hay algunos conceptos que son bien marcados en este tiempo. La incertidumbre, ¿cierto? Con lo que ha significado la pandemia se presentó de manera súbita, inesperada, y sobre todo esta sensación de que no sabemos cuándo termina, y por tanto la incertidumbre, como decías tú, provoca ansiedad y angustia. Lo segundo, que tiene que ver con esta sensación de agotamiento, ¿cierto? Lo tercero, la importancia del apoyo social, y por último, ¿cierto?, estas herramientas de lo que tú llamabas, ¿cierto?, el primer apoyo psicológico. Y desde ahí quería hacerte la consulta, y que es parte de las preguntas que nos han ido formulando en el chat. Si nos puedes contar un poco más sobre el apoyo que está dando Mutual respecto a este ámbito, en términos de salud mental. Hay harta información que está en la página web, ¿cierto? Pero que en tu caso particular te ha tocado trabajar. Sí, efectivamente, Ignacio, como Mutual de Seguridad, lo primero es decir que la premisa, ¿cierto?, que sustenta los distintos tipos de apoyo que se han ido implementando tiene que ver con no medicalizar, ¿ya?, estas respuestas, estas reacciones. Aquí ya mostramos evidencia que sustenta eso, que es esperable que nos pasen cosas, y desde ahí el apoyo que se ha ido, ¿cierto?, diseñando está fundamentalmente orientado a disponibilizar un fono de apoyo telefónico, ya una plataforma, que tiene que ver con prácticas que han estado en distintas organizaciones, incluso también gubernamentales. ¿Para qué? Para poder, ¿cierto?, ayudar a las personas a poder gestionar este malestar emocional que es esperable, entregando algunas herramientas de gestión, de regulación emocional fundamentalmente, y poder identificar, ¿cierto?, ayudarlas a identificar las alertas que nos dicen, bueno, ¿cuándo esto ya requiere un nivel de apoyo distinto? ¿Ya? Entonces está el fono de apoyo emocional que tenemos implementado desde abril de este año, ya para todos los trabajadores de nuestras empresas adherentes. También tenemos como Mutual, ¿cierto?, distintos espacios que son más formativos, conversatorios, capacitaciones, en donde la apuesta ahí tiene que ver con entregar algunas herramientas ya a los trabajadores para gestionar sus emociones, pero también a los líderes para poder, ¿cierto?, ayudarlos a contener a sus equipos, ¿ya? Y desde ahí tenemos algunos talleres que ponen el acento en las buenas prácticas que se han ido evidenciando en este último tiempo, y cómo contener emocionalmente a los trabajadores, ¿ya? Y también, sin ninguna duda, tenemos un nivel de apoyo para situaciones en donde equipos de trabajo han debido enfrentar la pérdida, por ejemplo, de algún trabajador que ha fallecido por COVID. También cómo ayudarlos a facilitar esos procesos, ¿verdad?, de duelo. Eso también está incorporado dentro de estos distintos apoyos que te comentaba. Una cosa importante a hablar del taller de apoyo emocional, es decir, y ahí tú también probablemente tienes harta información en relación a eso, que se hizo un estudio en la Mutual respecto a cómo se ha ido ejerciendo el liderazgo, ¿verdad?, en el teletrabajo. Y el aspecto que quisiera resaltar ahí tiene que ver, se le pregunta a los trabajadores y a la jefatura, en donde hay desde la mirada de los trabajadores, el apoyo emocional es un aspecto a mejorar por parte de los líderes o las jefaturas durante esta experiencia de teletrabajo. Pero cuando se le pregunta a la jefatura, sienten que ese aspecto, el brindar apoyo emocional, ha sido un aspecto que les ha resultado fácil. Ahí lo que se observa es que hay una falta de sintonía respecto a cómo se lee este mismo elemento. Por lo tanto, hay una oportunidad también de propiciar un apoyo ahí en cómo poder entregar esas herramientas de contención a quienes que sostienen a los equipos también. Perfecto. Mira, en general también hacen preguntas respecto a cómo cuidar la salud mental de los trabajadores ante situaciones de crisis. De hecho, hay una en particular que nos hace Ana Tapia, que dice, ¿cómo prestar esta ayuda a un colaborador sin parecer invasivo?
Mira, lo más importante, si tuviéramos que decir, ¿cierto?, cuando nos enfrentamos a una situación adversa, lo primero es que la persona nota de alguna manera la disposición genuina que yo tengo a ayudar, ¿ya? Y por lo tanto, relevar y decir, mira, ¿en qué te puedo ayudar? Y partir incluso como por hacer la pregunta, ya es fundamental. Y aquí pueden surgir un montón de cosas. Hay personas que no quieren hablar. Hay personas que no quieren hablar. Y eso también es absolutamente respetable, válido, y desde ahí lo que yo debería hacer, ¿cierto?, es simplemente recordarle al otro que estoy disponible para cuando necesite, ¿ya? Lo peor que se puede hacer es obligar a las personas a hablar. Y aquí hay un desafío para nosotros, porque a veces nos cuesta lidiar con el silencio, ¿ya? Y la persona nos va marcando el ritmo, ¿ya? ¿Cuánto tengo que, cierto, cuánto puedo llegar a esa persona, qué puedo preguntar, qué no? Por lo tanto, ahí se vuelve fundamental la herramienta que nos va a ayudar a poder distinguir eso, el escuchar, el leer al otro. Perfecto. Mira, hace una pregunta bien interesante, pero es bien específica también, y que nos puede ayudar también para ampliar un poco el lenguaje respecto a esto, que es, ¿por qué hablamos más de primera atención psicológica y no de intervención en crisis? Mira, en el marco de lo que es la intervención en crisis, ¿ya? Los primeros auxilios psicológicos es como la punta de la flecha, es como un primer nivel, ¿ya? Y que es un paradigma distinto a la intervención en crisis tradicional, ¿ya? Porque las intervenciones en crisis en general tradicionales estaban planteadas desde una mirada que es de un ejecutor que tiene que tener formación, entrenado en el ámbito de la salud mental, y que está bajo la lógica más de la terapia parlante, la psicoterapia, en poder tener otros elementos, que no es lo mismo que el primer apoyo, cierto, emocional o psicológico, primer auxilio psicológico, que plantea un cambio de paradigma, que el objetivo único que tiene, más bien, es ayudar a la persona a estabilizarse en ese momento, y ayudarla para poder, cierto, estabilizarse, para poder enfrentar la situación. Y por lo tanto es una persona que puede ser una persona entrenada en esta técnica, pero no tiene que ser un agente de salud mental, ¿ya? Por lo tanto, el paradigma es bastante diferente. Y también, ¿cierto?, lo que ahí se va a implementar. No es terapia, no estamos hablando de terapia ni atención clínica especializada. Es conectar con un otro, con un genuino interés de ayudar, y en donde voy a tener que tener en mente, ¿cierto?, que para poder ayudar y estabilizar a esa persona, tengo que tener claridad respecto a qué necesita, para poder conectar con los apoyos que lo van a ayudar a restablecer este equilibrio. Perfecto. Muchas preguntas que están saliendo en el chat tienen que ver con qué hacer si nuestro cuerpo se siente estresado, qué signos, qué síntomas hay que tener alerta, ¿cierto? Sobre todo en esta especie que hemos ido hablando, ¿cierto? Que tú hablaste también respecto al teletrabajo o el trabajo, ¿cierto?, a distancia, y esta vuelta al trabajo. ¿Qué síntomas, qué signos, ¿cierto?, nos alertan, sobre todo nuestro cuerpo, que al final tiene como resultado el sentirnos agotados, lo que tú hablaste también? Tal cual. Mira, es normal desplegar, ¿cierto?, reacciones que son vinculadas al estrés, ¿cierto?, a respuestas emocionales que nos generan o nos hacen experimentar malestar. Eso es esperable en estos contextos. Pero cuando uno pone la alerta, cuando aquellas manifestaciones, ¿cierto?, interfieren o comprometen mi funcionamiento, ¿ya? Mi funcionamiento diario, ¿cierto?, el poder cuidar a mi familia, a los otros, a desempeñarme de manera productiva en mi trabajo, ¿verdad? Cuando eso afecta el funcionamiento, ya, es una alerta fundamental, ¿ya? Yo diría aquí que es esperable en un tiempo acotado, ¿cierto? Pero si se prolonga o intensifica ese malestar, es el momento de pedir ayuda para poder revisar aquello que está pasando. La evidencia en general, lo que yo les comentaba anteriormente, habla de que aquellos casos que efectivamente requieren un mayor apoyo, fundamentalmente tiene que ver también con personas que, previo a estas situaciones adversas, tienen el diagnóstico de alguna psicopatología, ¿cierto? Y que producto del evento se descompensan en general, ¿ya?
clínica o en el contexto de la pandemia, por ejemplo, personas que tenían algún tipo ¿cierto? de diagnóstico asociado a ansiedad, depresión, probablemente este tipo de situaciones, ¿cierto? Requieren un apoyo para poder compensar, ¿ya? Pero como yo les decía, las personas nos recuperamos espontáneamente, y hay que tener la alerta de cuánto compromete mi funcionamiento, ¿cierto? Y efectivamente el prolongar en el tiempo esta tensión, ¿cierto? Estas respuestas de estrés me van a agotar. Y desde ahí la importancia de técnicas de afrontamiento positivo utilizar, ¿ya? De que nos ayuden a darle un descanso al cuerpo, ¿ya? A activar mecanismos que sean, ¿cierto?, de calma. Perfecto. Hay otras preguntas que salen respecto a todo lo que significa herramientas psicológicas. Este es el gran concepto, ¿cierto? Herramienta psicológica. Pero la pregunta es para personas, por ejemplo, o colaboradores que vuelven por alta médica y que hayan estado infectados por el COVID anteriormente, personas que vuelvan al trabajo hoy en día y que quizás tengan miedo hoy en día de salir de su casa, ¿cierto? Este famoso síndrome de la cabaña, ¿cierto? El miedo a salir de la casa. ¿Qué herramientas crees tú, qué herramientas psicológicas se pueden utilizar o qué ciertos aspectos podemos abordar para un buen retorno, ¿cierto?, de nuestros colaboradores en términos de salud mental? Mira, lo fundamental, yo diría que aquí es la comunicación, ¿ya? Y cuando hablamos de la comunicación tiene que ver, es cierto, con tener este espacio, un espacio que sea cuidado, en donde podamos escuchar cuáles son las preocupaciones que tienen los trabajadores, ¿verdad? Temores al contagio, ¿verdad? Y entender desde ahí cuáles son las oportunidades que yo tengo de acción, efectivamente, y como organización, ¿verdad? Poder dar a conocer, difundir las medidas de protección, ayudan a mitigar este temor al contagio, esos reales objetivos necesarios, ¿ya? Entregar apoyo material. Si yo no lo entrego para protegerme, evidentemente que voy a tener un mayor temor. Por lo tanto, generar conversaciones, escuchar a los trabajadores y también acuerdo y flexibilidad, diría yo, ¿ya? Porque indudablemente a cada uno le afecta de manera distinta, tiene ciertos temores asociados, y aquí las organizaciones han hecho un trabajo bien importante en relación a esta flexibilidad, ponerla, ¿cierto?, en la mesa para poder, ¿cierto?, generar flexibilidad horaria, me refiero, también, ¿cierto?, modalidades de trabajo conforme a la realidad que cada uno tiene. Pueden seguir implementando a pesar de que estamos en algunas comunas en fase 3, ¿cierto?, etcétera. Entonces, yo aquí me quiero quedar con la idea de lo relevante aquí es poder sentarnos a conversar, a escucharnos, a atender a las preocupaciones para poder gestionarlas de manera saludable, porque finalmente la tarea aquí es de todos, ¿ya? De todos para poder construir contextos nutritivos, contextos que sean saludables para enfrentar una situación adversa que nos genera todavía una sensación de incertidumbre. Perfecto, ya estamos terminando, pero no quiero dejar de hacer esta pregunta, y que es una pregunta que quizás podríamos responder de forma corta, porque es bastante atingente. Desde tu opinión, Giovanna, ¿por qué el bienestar y la salud mental en los trabajadores hoy en día es un factor crítico dentro del plan de continuidad del negocio, por ejemplo, o de la importancia de la seguridad y salud en el trabajo? Ahora, a ver, la salud mental, ¿cierto?, como lo decía al principio, ¿cierto?, es el fundamento del bienestar individual y de un funcionamiento eficaz de la comunidad. Ya desde ahí está conceptualizado desde la OMS, ¿cierto?, lo que vamos a entender por salud mental. Por lo tanto, en los planes de trabajo está como de manera, ¿cierto?, central, relevante, marca la pauta, porque tiene que poner en relevo a la persona como ¿cierto?, el capital más valioso. Porque finalmente, lo que yo les decía al principio, el espacio del trabajo es un espacio que ocupa mucho de nuestro tiempo, y por lo tanto se ve influenciar nuestra salud mental a propósito de contextos que sean saludables, que generen, ¿cierto?, estos ambientes que sean nutritivos y que promuevan bienestar. Y esa construcción es de todos, no es responsabilidad de las personas, es de las organizaciones, ¿verdad? Y también, indudablemente, de ayudarnos entre todos en este cuidado mutuo. Gracias, Giovanna. Bueno, agradecemos la participación de cada uno de ustedes en esta actividad, obviamente por motivos de tiempo y programación, queda preguntas sin poder responder y ahí les pedimos las disculpas. Sin embargo,
Esperamos que la presentación y así como la conversación que pudimos tener junto a Giovanna en torno a las preguntas, ¿cierto?, que se han respondido, sean aporte en vuestra gestión que estén realizando al interior de sus organizaciones. Como Mutual de Seguridad, nuestro compromiso de entregar protección a los trabajadores adheridos, hemos realizado este espacio para fortalecer nuestro vínculo con las empresas adherentes. Y dentro de los próximos días estará disponible el registro de esta actividad en nuestro canal de YouTube, Mutual TV. Así que ingresen, suscríbanse y también recordar que esto será enviado a través de vía mail a todos los inscritos. Así que, Giovanna, muchísimas gracias de verdad por tu disposición, por la presentación, por acompañarnos a esta importante actividad y porque este tema es un tema muy relevante para todos y para todas. Y para finalizar, los quiero invitar como Mutual de Seguridad a revisar el mensaje de nuestra campaña Más Prevención para un Nuevo Contexto que le dejamos a continuación. Que estén muy bien, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Giovanna. Gracias a todos. El mundo cambió y la forma de hacer prevención también. El contexto de salud mundial nos desafía a cambiar y adaptarnos a una nueva manera de vivir y protegernos de la pandemia provocada por el COVID-19. Más prevención para un nuevo contexto. Programa integral de seguridad en tiempos de coronavirus. Para esto, Mutual de Seguridad presenta esta nueva herramienta preventiva virtual que te acompañará con diferentes planes de acción y líneas de trabajo, promoviendo la gestión de la seguridad y salud laboral en las empresas y sus trabajadores. ¿Cómo te ayudará esta nueva herramienta? A través de nuestro sitio web www.mutual.cl, nuestro programa integral te entregará asesoría continua en 3 ámbitos de acción. Prevención del contagio de coronavirus, trabajo remoto o teletrabajo, salud mental. A partir de una autoevaluación, conoceremos el estado real de tu organización y en base a eso, te acompañaremos con diferentes asesorías, evaluaciones y capacitaciones diseñadas especialmente para ti. Asesorías presenciales, asistencia remota, atención telefónica, material de apoyo, acompañamiento virtual. Conoce todas las posibilidades que ofrece este nuevo espacio diseñado para acompañarte en este nuevo contexto mundial, con un único objetivo: aprender a vivir y trabajar en tiempos de coronavirus.